desde el punto de vista histórico, en los últimos 3.000, 4.000 años, será el estado entre Egipto y la zona de Mesopotamia, ¿verdad? Toda la zona de Mesopotamia. Acá comenzaron los primeros imperios de la humanidad y básicamente Israel en una zona de paso. Y en ese sentido, siempre muchos imperios importantes en todos los últimos 2.000, 3.000 y 4.000 años quisieron estar aquí en la tierra de Israel, una tierra, repito, que conecta entre África, entre Asia y entre lo que es Europa. Además, el Estado de Israel moderno es un Estado que ustedes saben que ha tenido muchas guerras, o por lo menos todo tipo de operaciones, guerras, sí, que ha tenido con sus vecinos, ¿verdad? Todavía antes de la declaración de independencia del año 48, Israel tuvo todo tipo de situaciones bélicas, por lo menos dentro del país, casi que guerras civiles, se podría decir. En el año 48 tuvimos la guerra de independencia, en el 56 la campaña de Sinaí, 67, Guerra de los 6 días, luego tuvimos la Guerra del Desgaste, una guerra importante también que no recordamos tanto, después la Guerra de Yom Kippur en el año 73, ni que hablar otras guerras, luego la Primera Guerra del Líbano en el 82, Segunda del Líbano en 2006, los últimos conflictos armados que tuvimos contra el Hamas en la Franja de Gaza, en el 2012, 2014, 2008, 2009, 2012 y 2014. En aquellos últimos dos, a mí me tocó ser portavoz de Tzal, de las Fuerzas de Defensa de Israel, para la prensa de América Latina y toda la prensa acá al español. Básicamente, el país entonces estuvo en una zona sumamente compleja desde el punto de vista geopolítico, tenía guerras, a diferencia de nuestros países en América Latina, que no tuvimos guerras, ¿verdad? Ustedes cuando estuvieron en la clase de historia recuerdan la época de Rosas, o de, ¿no?, la época de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Allí habían caudillos, habían guerras, pero son guerras que tienen 200 años. Prácticamente aquí las guerras son guerras modernas. Del punto de vista geoestratégico también, Israel es un país que, si esta es la línea verde, de verdad, o sea, los territorios de Judea y Samaria, los territorios, a veces algunos les llaman los territorios conquistados o liberados, los territorios palestinos, o los territorios de Judea y Samaria disputados. Aquí entre Natania y la línea verde, Israel tiene una cintura angosta solamente de 14 kilómetros. O sea, es un país muy, muy finito en esta zona. Además, toda esta zona del este israelí es alta, son montañas, frente al oeste, que está aquí sobre el mar Mediterráneo, que es una llanura, o sea que aquí hay una ventaja topográfica, y además Israel es lo que se llama un país macrocefálico. ¿Qué es un país macrocefálico? Un país macrocefálico es un país donde la mayoría de la población vive en la minoría del territorio. Pasa en Argentina, en Buenos Aires, pasa también en Uruguay, en Montevideo, en muchos países de América Latina. En Israel, en los 150 kilómetros que van desde Ashkelon prácticamente hasta Haifa, vive el 80% el 70% de la población en el 20% del territorio. Repito, el 70% de la población en el 20% del territorio, donde se produce el 80% del Producto Interno Bruto, es decir, la economía, el 80% de la economía se da en esta franja sumamente angosta. Todo esto lo cuento y repito para hacer una introducción una introducción general, fíjense, es un país sumamente chico, con una fuerza de trabajo de solamente unas 300.000 personas que están en high-tech, que fue un lugar de paso durante miles de años entre los imperios de la Mesopotamia, que es toda esta zona de Irak, de Siria y de Irán, ¿sí? O sea, esta zona de Mesopotamia y Egipto, y además no tiene profundidad estratégica, ¿sí? O sea, es un país, etcétera, etcétera. ¿Me explico? O sea, quiero decirles con esto, para resumir, no es fácil la situación geopolítica de Israel. Es una franjita de tierra. A diferencia de un país como Argentina, por ejemplo, y cuando digo Argentina no lo digo como experto en Argentina, sino simplemente para llevarlo a su cancha, como quien dice, a su día a día. Es un país grande en América Latina, con grandes extensiones de tierra, central en América Latina, con distintos tipos en fin, muy, muy rico desde el punto de vista también de su naturaleza. Israel no tanto. Hagamos una introducción ahora del punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico, bueno, podemos hacer una charla entera de esto, ¿verdad? Pero, digamos, el camino hasta la Startup Nation, comencémoslo de repente en la salida del pueblo judío de Egipto.
Allí, como nos cuenta el libro de Shemot, ¿verdad? El libro de Shemot, el segundo libro de la Torá, nos cuenta que el pueblo judío sale de Egipto y básicamente llega a la tierra de Israel luego de 40 años donde se consolida como pueblo en el desierto. Y luego de esos 40 años está aquí en la tierra de Israel, y en la tierra de Israel pasan un montón de cosas. Ustedes todos obviamente sé que leyeron la Biblia, les recomiendo, es un muy buen libro. Josué, por ejemplo, y Yoshua ingresa a la tierra de Israel, ahí ponen el tabernáculo en Silo, luego de eso comienza toda la época de los jueces y luego de los reyes, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. No les quiero hacer toda la historia, luego se desciende, ¿verdad? O sea, se divide el reino de Judea, el reino de Israel, y así adelante, adelante, seguimos en la historia, seguimos en la historia, y hasta que en los años 70 de la era cristiana, cuando digo años 70 me estoy refiriendo a hace 1950 años, ¿verdad? 2020 menos 70, los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén. El primero lo habían destruido los babilonios, ¿se acuerdan? En el menos 586. Y en el 70 los romanos, Tito, como está allí en el arco de Tito de Roma, destruyen el segundo templo de Jerusalén y los judíos salen en un exilio de prácticamente 2000 años. Habían habido otros exilios antes, pero en este exilio de 2000 años, mientras que la tierra de Israel comienza a conquistar todo tipo de grandes imperios, como el imperio bizantino, el imperio romano, el imperio luego bizantino, que son los romanos que se transforman en cristianos allí en el año 324, luego el imperio musulmán en el año 638, ¿se acuerdan que vienen los musulmanes acá? Cuando llega aquí, en realidad en la época del segundo califa musulmán. Luego de eso vienen aquí los cruzados católicos, cristianos católicos de Europa. Luego de ellos vienen los mamelucos. Luego de ellos vienen los otomanos, es decir, los turcos. Luego los británicos, Inglaterra. Y después vuelve Israel. Pero en esos 2000 años, los judíos en la diáspora son rechazados, muchas veces perseguidos, hay mucho antisemitismo, y desde España hasta el Medio Oriente, están perseguidos prácticamente, ¿verdad? En la mayoría de lugares, no en todos. Y hay una presencia interrumpida de los judíos aquí en la tierra de Israel, pero son un poquito nomás, no muchos. Durante todo ese tiempo, los judíos en cada uno de esos lugares, sus tatarabuelos, cada vez que había un Brit Milá, una circuncisión, cada vez que había un casamiento, decían, Yerushalayim tishkach yemini. Si me olvidase de ti, oh Jerusalén, que se me olvide mi diestra, mi mano derecha. Tidvak leshoni lejikim lo ezkereji. Que se me pegue la lengua al paladar si no te recordase. Imloa alet Yerushalayim al rosim hati. Si no pusiese a Jerusalén en la cima de todas mis alegrías. Y allí pasaron muchos, muchos años, y siempre alguno venía acá a vivir a la tierra de Israel. Pero por poner un año en la historia, llamémosle la primera Aliyá, en el año 1882, comienzan 6 grandes olas inmigratorias a la tierra de Israel, desde 1882 hasta 1948. Vienen unas 600.000 personas en toda esa época, que era mucho para la cantidad de gente que había aquí. Pasan muchas cosas en el camino. Por ejemplo, en el año 1909, Arie Weiss funda Tel Aviv sobre dunas de arena. 1909. Pasa también el Holocausto, ¿verdad? Estamos haciendo aquí una breve reseña del camino hacia la independencia de Israel, el camino hacia un país de innovación. El Holocausto entre el año 39 y entre el año 45. 9 de mayo del 45. La Guerra de Independencia, en el año 1948, 3 años más tarde del Holocausto nomás, desde el 9 de mayo del 45 al 14 de mayo del 48. Y básicamente,
Aquí vemos a David Ben Gurión, aquel día, aquel 14 de mayo del 48, declarando la independencia de Israel por debajo de Herzl. Herzl, el fundador, el visionario del país, también quien estableció el primer congreso sionista. Y aquí nos hablaba que estaba Alejandro Melinkowski, junto a mi amigo Ale Melinkowski, junto con nosotros, que es de la Organización Sionista Mundial, que tiene que ver, ¿verdad?, con Herzl, desde el año 1897, es la Organización Sionista Mundial. Básicamente aquí están en el Museo de Bellas Artes de Tel Aviv, la casa de Meir Dizengoff, aquí en el año 1948. Y la pregunta que nos lleva hoy, señores y señores, es cómo Israel pasó de esto. Esto es Tel Aviv, ¿sí? Este señor es Arie Weiss. Y acá hay una especie de sorteo donde Arie Weiss, que había llegado en 1906 a Tel Aviv, hace un sorteo para sortear los terrenos que se van a establecer para establecer la ciudad de Tel Aviv. ¿Sí? Interesante. La primera ciudad hebrea. ¿Cómo desde ese momento Israel pasó de esto a esto? ¿Cómo puede ser que Israel era un lugar donde eran prácticamente dunas de arena? La calle Rothschild, quien conoce Tel Aviv, era un valle allí en el medio de Tel Aviv que lo taparon con arena y lo pavimentaron encima, a pasar a ser una de las economías de innovación más importantes del mundo en tan poco tiempo. Esa es la pregunta que queremos hacernos hoy, y esto fue, digamos, la primera parte de nuestra conversación, y quizás la respuesta tiene que ver con lo que decía Shimon Peres, que ustedes lo conocen, aquel presidente de Israel ya difunto, Zichron Libraja. Dice: en Israel aprendimos a apreciar nuestra mayor ventaja, nuestras mentes. A través de la creatividad e innovación, transformamos los desiertos en campos florecientes y nos convertimos en pioneros en ciencia y en tecnología. Ahora, yo quiero separar, digamos, el tiempo que me queda para conversar, y después obviamente abrimos para preguntas, y les pido que no tengan vergüenza, toda pregunta es una excelente pregunta. ¿Cómo se da cómo se da esto, verdad? O sea, hay un tema acá de políticas públicas, lo que se llama public policy, no sé qué exactamente si todos conocen lo que es. Una política pública es digamos, es diseñar una estrategia para que algo en la realidad cambie, ¿sí? Y eso viene del gobierno muchas veces, ¿sí? Del poder ejecutivo. En Argentina, por ejemplo, una política pública en este momento sería el hecho de que el gobierno define que hay una cuarentena. Eso es una política pública, que el gobierno lo dice y va hacia, digamos, todo el sector, o sea, toda la sociedad, o una parte de la sociedad. Y por otro lado, hay un tema, hay cultura. La cultura es todo lo que un pueblo hace, crea, transforma para satisfacer sus necesidades, empezando por la supervivencia. La cultura, ¿verdad? O sea, la cultura de uno puede ser hasta su modo de vida, la forma en que le gusta tomarse el café en la mañana, sus características, sus rasgos personales, temas de la familia, etcétera, etcétera. Ahora voy a hablar un poquito sobre las políticas públicas. Aquí lo que se desarrolló, señores y señoras, es un ecosistema de innovación. ¿Qué significa un ecosistema? Un ecosistema es varios jugadores, como las universidades, como el sector financiero, como el gobierno. El sector financiero son, por ejemplo, los bancos, como el gobierno, que es el poder ejecutivo. La diáspora judía son ustedes. El sector social, la industria, el ejército, la fuerza de defensa de Israel, ellos trabajaron de una forma conjunta para generar una especie de círculo virtuoso que genera crecimiento económico, que genera innovación que va a generar crecimiento económico. ¿A qué me refiero? Las universidades, por ejemplo, en Israel hay solamente 9 y muchos institutos académicos, lo que se llama una mijlalá. Parte de estas universidades se crearon antes que la propia independencia del Estado. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Córdoba, la Universidad de Córdoba también se creó en 1500 y algo, es la universidad más antigua de América Latina. Aquí en Israel también se crearon antes de la independencia del Estado, ¿verdad? En la época de aquellas inmigraciones.
Ahora, la mayoría de universidades acá desarrollaron de forma sumamente temprana los centros de transferencia de tecnología de la academia a la industria. ¿Qué significa eso? Significa que cuando una persona estudia acá y está en un laboratorio, no solamente estudia por estudiar, por escribir algo en forma teórica, sino que también ese conocimiento teórico lo saca, lo vende a la industria, lo vende hacia afuera. Así, por ejemplo, en el año todavía 1959, cuando en este país no había lo que comer, cuando todavía seguían viniendo muchas inmigraciones de todo tipo de lugares, que es el motor de este país también, un instituto como el Instituto Weizmann para las Ciencias de Rehovot, que se los recomiendo mucho, es un instituto que ya en ese momento había establecido su centro de transferencia tecnológica. O sea, al tiempo que no había lo que comer, estábamos ya pensando estratégicamente cómo vamos a transferir tecnología. Por otro lado, podemos ver que la solicitud de patentes, o sea, las patentes, ¿verdad? O sea, una nueva invención per cápita, dividido la cantidad de personas del país, es de las más altas del mundo aquí en Israel. En ciencias de la computación, en matemática, en economía, en química, esas son las principales áreas de investigación. Hoy en día prácticamente la mitad de los adultos israelíes tienen lo que se llama un primer título o un título académico, como algunos de ustedes van a estudiar ahora, o sea, títulos terciarios. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, a veces acá vas a estudiar y tu profesor es un premio Nobel. Hay 12 israelíes que reciben el premio Nobel y sin lugar a dudas que es importante el tema de las universidades. No voy a tener el tiempo de tocar todos los puntos aquí, pero voy a intentar hacerlo lo más escuetamente posible, lo más rápido posible. La industria, ahora estoy aquí en la industria, la ven aquí abajo del sector social. La industria, ¿qué hizo Israel? Israel le dijo a las grandes corporaciones del mundo, a Facebook, a Twitter, a Apple y antes a Intel y a otras corporaciones, les dijo, vengan acá, establezcan en este país y paguen menos impuestos. Y ellos vinieron a establecerse aquí. Ahora, cuando una corporación va a establecerse en Argentina, por ejemplo, Coca-Cola, la principal razón es que está viendo un mercado de más de 30 millones de argentinos, no sé cuándo son exactamente hoy, que le puede vender. Puede hacer dinero de eso, ¿verdad? Puede vender muchas Coca-Colas. En Israel no hay mercado. Somos un país pequeño, como les conté antes. Hoy en día solamente 9 millones de personas. Lo que vienen a buscar acá estas corporaciones es la cabecita de ese joven que salió del ejército a los 21 años, o 21 o 22 años, y puede traer aquí lo que se llama una cultura emprendedora, una cultura de innovación. Y esto es lo que permitió aquí desarrollar un producto de exportación de alto valor agregado. ¿Qué significa? Otra vez, no estoy comparando simplemente para que entiendan, digamos, los puntos, ¿verdad? Si Uruguay, por ejemplo, es un país que exporta mucho arroz, el arroz es una materia prima. Vos lo cultivás en el campo y lo vendés. Pero si Israel exporta un microprocesador, un chip de una computadora, o un programa como Waze, o los elementos que tiene un iPhone adentro. De hecho, el primer celular de Motorola se desarrolló también aquí en Israel. Eso tiene mucho más valor agregado. Es decir, se gana mucho más por exportar productos tecnológicos que por exportar materia prima agrícola, por ejemplo. Y básicamente lo que sucedió acá, señores y señoras, es que 340 empresas multinacionales, 340, no una, ni dos, ni 20, establecieron aquí sus centros de investigación y desarrollo. Además también, por ejemplo, acá estoy en el sector financiero. El sector financiero, Israel invierte mucho en investigación y desarrollo. Es el país que más invierte en el mundo en investigación y desarrollo. Un 4,5% de su Producto Interno Bruto. No quiero darle mucho más datos en ese sentido, pero ¿qué significa eso? Que estás invirtiendo a largo plazo. No estás invirtiendo solamente en poner ahora una tienda de ropa en el shopping de Abasto, o en un shopping en Buenos Aires, o en un centro comercial en algún lugar. Estás invirtiendo en encontrar una vacuna contra el cáncer,
encontrar una vacuna contra el corona, encontrar una solución a los accidentes de tránsito, una forma en que podemos sustituir el petróleo, la nafta que le ponemos al auto, para tener energías más limpias. En eso se invierte mucho también y el sector financiero es lo que lo permite, porque eso necesita de mucha inversión y está esa inversión. Hasta tal punto que hoy en día en las grandes bolsas de valores en Estados Unidos hay más empresas israelíes cotizando que todas las empresas europeas juntas. ¿Cómo puede ser? En un país tan chiquito, que tuvo tantas guerras, que fue tan, que estuvo tan, digamos, que tiene tantos problemas desde el punto de vista geopolítico. Hay un sector social pujante también, o sea, mucha innovación social, también lo hay en Buenos Aires. Hay una diáspora judía muy importante, ¿verdad? Hoy en día vos te vas a tomar un café acá en Jerusalén y te encontrás con una persona. Escuchen, mami, yo estoy hace 18 años en Israel. Miren cómo hablo español. Soy un uruguayo, hincha de Peñarol, tomo mate y como bizcochos. Pero también soy un israelí que estuvo en el ejército durante prácticamente 10 años. Estoy en este momento en Jerusalén. Soy papá de 5 nenas que son israelíes y mi esposa es israelí. Tengo como las dos cosas, ¿verdad? Así como yo, es el 27% de la población de este país. El país que tiene más inmigrantes de primera generación en los países de la OECD o la OCDE, que son las 30 economías más importantes del mundo. En América Latina está allí México y Chile. ¿Qué quiero? Y además el ejército también, ¿verdad? El ejército es importante, pero lo que quiero decir con esto, señores y señoras, simplemente para terminar este punto, es que básicamente tenemos que todos estos elementos juegan juntos. Hay confianza en el sistema. No es que vas a pensar que el otro te va a arruinar tus planes, por no decir otra palabra. Que el otro te va a bajar de... No, uno trabaja con el otro. Hay un proyecto país, una marca país. Les puedo mostrar muchas cosas aquí. Por ejemplo, les conté que Israel invierte en investigación y desarrollo, Research and Development, 4,5%. En realidad está peleado con Corea del Sur. Fíjense que en todos los países que invierten en investigación y desarrollo, acá los que más invierten, no hay ni un solo país de América Latina. Qué cosa, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, la cantidad de dinero que se invierte en capital de riesgo, se llama en Israel, o sea, cuando una persona invierte en riesgo, es que no invierte solamente en hacer una tienda de ropa, sino invierte en una empresa que quiere solucionar un problema a futuro que no sabe que lo va a poder solucionar. Una vacuna contra el cáncer, una solución a los accidentes de tránsito. Dividido la cantidad de población, 9,1 millones de personas, y estos son 7,6 mil millones de dólares. Israel es el país que tiene más inversiones en capital de riesgo per cápita en el mundo, más que el doble que Estados Unidos. Con tan chiquito, con tantas guerras, con tantos problemas. ¿En qué temas? ¡Wow! En un montón de temas. En teléfonos móviles, en telecomunicaciones, en empresas de software, en ciberseguridad, en agrotecnología, todas las tecnologías del agro que hay hoy en día en el agro argentino también son muchos casos israelíes, en automóviles, en agua y en energía, en Internet de las cosas, lo que se llama conectividad, en salud digital, es decir, telemedicina, en fintech, lo que va a ser el banco del futuro. En todas esas cosas suceden. ¿Y saben lo que? Los emprendedores no son emprendedores solamente de un tema, son emprendedores de varios temas al mismo tiempo. O se pasan de un tema para otro. Tienen una cultura emprendedora y se pasan de un lugar a otro. Fíjense, por ejemplo, esta historia de Orcam. No voy a tener tanto tiempo para ponerles un video y quiero también, Maga, que vos me ayudes también con las preguntas, de repente, si quieren cortarme o qué. Pero Orcam es un dispositivo que le está permitiendo a los ciegos o a las personas que tienen muchos problemas de visión reconocer gente, leer libros, leer diarios. ¿Cómo lo hace Orcam? Bueno, con un con un hardware muy lindo. Ustedes vieron el otro día la propaganda de Messi, ¿verdad? De Orcam. Si no se las mando, Maga, es muy importante que lo miren esto. Lo hace con un... Re. ¿Sí la vieron? ¿La vieron? Todos. Igual No, después yo no la nos la vi. mandás Con gusto lo mando y si no lo ponemos al final, después si quieren Dale, quedarse. excelente. Fíjense lo que es el hardware. El hardware es un pedacito de, como acá, como mi iPod, acá que lo pones en el lente. Ahora, es mucho más tecnología que mi iPod, ¿sí?
Mi iPod es tecnología de Apple, es una tecnología muy linda, está bueno tener iPods y todo, pero es mucho más que eso. ¿A qué me refiero? Esto tiene conectividad, o sea, en cada lugar que vas está conectado, tiene inteligencia artificial, es decir, sabe reconocer todo tipo de cosas y aprende solo, y tiene también Big Data. Big Data es el análisis de enormes cantidades de datos en un instante. Big Data, conectividad, inteligencia artificial, eso es el software, un hardware con mucha óptica, y tenés un dispositivo que, ¿saben qué? Creo que hasta vale la pena. No sé si lo tengo acá de repente. New Share. Yo me llamo Abril, tengo 13 años, vivo en Montevideo, en República Oriental del Uruguay. Ronnie, no estamos viendo el video, estábamos viendo. Un segundito nomás. Y yo No, creo que no, lo tranqui, voy a- tranqui. Share. Vamos a ver lo que lo tengo acá. A ver si lo logro. Share. A ver si lo ven. Ir siempre. Ahí. Genial. Yo me llamo Abril, tengo 13 años, vivo en Montevideo, en República Oriental del Uruguay. Ir siempre adelante, tener que pensar que todo va a salir bien. Yo no veo ninguno de los dos ojos. Por una operación, yo perdí la vista a los 7 años. Yo no tengo problema de nada en ver porque hay muchas cosas que los niños ciegos pueden usar. En mi ciudad me gusta salir a caminar, a jugar el fútbol. El fútbol para mí es pasión, es algo muy divertido. Mi sueño es ser periodista deportiva, viajar a diferentes países, entrevistar jugadores, ese es mi sueño. Hola, Abril, cariño. Hola. Vente conmigo, cariño. Vale, mira, ahora te va a poner el aparato que te dirá en su momento tienes delante. Le pone el Orcam. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? No, pobre. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuándo llegaron a Barcelona? ¿Hace mucho? Eso. ¿Estaba? ¿Fueron a la cancha o no? Sí. Fue una experiencia muy linda conocer a Leo. Es algo imborrable. No lo van a poder creer. El aparato te permite reconocer gente, a tu primo, a un amigo. Aprende tu cara. Es el dispositivo que habla. Aquí tienes las gafas. Vas, te lo enganchas. Ubicada debajo de una de sus gradas está la sala de fútbol. ¿Has visto? Esto te está leyendo el libro de las aventuras de Messi. Sí. Te lee todo. El libro te lee todo. El aparato. Te va a cambiar la vida, Aisha. To learn more about the project, go to orcam.co/Messi. Señores, esto es tecnología israelí, ¿se dan cuenta? O sea, se hace acá en la esquina de mi casa y básicamente es algo que Israel le saca al mundo. Ahora, la gran pregunta, o sea, que Israel le da al mundo, como quien dice, ¿verdad? Uy, ahí me compliqué de nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto, un momentito,
Lo que quiero decir con esto es que vean hasta qué punto se está desarrollando realmente un minuto que... Se está desarrollando aquí la tecnología. Ahora, fíjense que muchas veces, a mí me tocó ser portavoz del ejército israelí, ¿sí? También a Ale, que está aquí con nosotros. Muchas veces vos le decís a una persona así de tu barrio, ¿verdad? Que está ahí. ¿Y qué pensás de Israel? Ah, mirá, Israel son bombas. Israel hay un conflicto, te va a decir. Israel se está matando ahí en Israel, ¿verdad? En Israel se está desarrollando tecnología para mejorar el mundo, para que los ciegos puedan ver, para que los parapléjicos puedan caminar, para disminuir la dependencia del petróleo que trae problemas económicos y problemas políticos y ecológicos en el mundo, para disminuir la muerte por corona, para disminuir la muerte por cáncer, para disminuir los accidentes de tránsito, todos estos tres, gran parte de la mortalidad que hay en el mundo hoy en día. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo un país tan chico con problemas de seguridad, sin un mercado regional para la exportación como lo puede tener Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en Chile y en todos sus vecinos, sin acceso a recursos naturales? Aquí había mucha arena y muchos pantanos. Un país que entra 100 veces en Argentina, muchas veces en Uruguay, miles de veces en América Latina, con 72 años de edad, con tantas guerras, le está yendo tan bien en innovación. Y yo creo, señores y señoras, si bien me quedó muy corta la charla de hoy porque tenemos infinito para conversar, Israel es un país que se estableció sobre el principio de la innovación. Ben-Gurión, aquel primer ministro, fue un innovador cuando antes de la creación de Estado se preguntó qué tipo de sociedad vamos a tener y qué tipo de mecanismos gubernamentales vamos a tener. Los pioneros, los llamados Halutzim, aquellos que llegaron a las primeras Aliot, fueron también grandes innovadores cuando asentaron la tierra y fueron innovadores en temas de agricultura, en temas de agua, en temas de energía. Fuimos innovadores también a la hora de defendernos y también a la hora de desconstruir nuestra economía. Yo quería contarles en la segunda parte de la charla, pero me parece mucho más interesante conversar con ustedes, los temas culturales, ¿verdad? De la familia, de la superposición de obstáculos, de la llamada chutzpah o esta osadía israelí, de la educación, del ejército, sin lugar a dudas, donde tuve el gusto de estar allí también, de la sociedad israelí y del elemento del tikkun olam, que sé que lo han hablado en este seminario. Pero si bien estos son todos temas que cada uno son un rato para conversar, me gustaría conversar con ustedes y me gustaría contarles que yo, a mí mismo como persona, mi persona, cuando yo tenía la edad de ustedes, siempre decía, Israel fue siempre esto. No es que es algo de ahora. Hay un poquito ahora también. Hay más ahora, sí. Pero Israel ya en el año 1900 estaba disecando pantanos, luego exportando naranjas y luego exportando ya microprocesadores. Israel es un país que siempre supimos que de la necesidad fue la madre de la innovación y que básicamente logró transformar los obstáculos en oportunidades, los desafíos en nuevas oportunidades. Pero durante mucho tiempo, y yo creo que fui parte también del problema, no supimos contarlo. No supimos hacer este storytelling. No supimos contar realmente lo que pasó aquí. Mucho tiempo fuimos muy atacados como país también. Y hoy en día creo que se está dando vuelta la torta. Creo que se está cambiando un poquito algunas cosas, no todos, sino en todos los lugares. Y estamos comenzando a contar realmente de qué manera este país es un país que está haciendo todo lo que está dentro de sus posibilidades para generar, como quien dice, tikkun olam. Ustedes saben que el motor de la innovación, y con esto termino y dejo tiempo para preguntas, el motor de la innovación aquí en Israel fue la necesidad, como les contaba, ¿verdad? O sea, hablábamos acá de la superposición de obstáculos. La necesidad fue un motor muy importante aquí en la innovación. Ahora parece que el nuevo motor de la innovación es la idea de tikkun olam.
es la idea de los valores, de disminuir las diferencias sociales, de que nadie quede rezagado. Y sin lugar a dudas que toda esta época del corona nos llama a entrar en esta etapa de innovación para un mundo mejor, para un mundo más moral, un mundo que los desafíos van a crecer, pero que son desafíos no desde mi persona como uruguayo, como israelí, como hincha de Peñarol, o como mi nacionalidad o como mi género, sino como Ronnie Kaplan, ciudadano del mundo. Los desafíos cruzan cualquier tipo de límite geográfico, como nos mostró el COVID. Israel le está contando al mundo en este momento que podemos perder mucho si no nos juntamos, si no cooperamos, y que solamente juntos podemos enfrentar los desafíos globales. Con ese propósito surge también nuestro emprendimiento social, ¿verdad? Llamado Conexión Israel, y básicamente a eso me dedico todos y cada uno de estos días, ya hace varios años. Les quiero terminar solamente con una nueva frase de Shimon Peres, que tiene mucho que ver con el hecho de que las últimas semanas, meses, firmamos la paz con 4 países árabes o con mayoría de población árabe, 3 de ellos árabes, aquí en el Medio Oriente. Hace muy poquito con Marruecos, antes con Sudán, antes con Bahrein y antes con Emiratos Árabes Unidos. Dijo Shimon Peres, cuando firmaba la paz con los palestinos, una paz que todavía no se concretó, dijo: los países solían dividir el mundo entre sus amigos y sus enemigos. No más. Los enemigos ahora son universales: la pobreza, el hambre, la radicalización religiosa. Yo soy religioso, sí, pero no radical. La desertificación, las drogas, la proliferación de armas nucleares, la devastación ecológica. Ellos amenazan a todas las naciones, así como la ciencia y las tecnologías de información son los potenciales amigos de todas las naciones. En ese mismo espíritu, hoy, en el Medio Oriente, parece que lo estuviese diciendo hoy, se está uniendo Israel junto a sus vecinos árabes por el desarrollo y el bienestar y contra mentalidades estancadas en el pasado. Con eso termino, señores. Estos fueron 45 minutos, un poquito menos, 35 minutos acerca de la economía de innovación de Israel o las bases de la economía de innovación de Israel. Y me gustaría, si tienen algunas preguntas, de repente pueden abrir la cámara y seguimos conversando. Pueden desmutearse directamente todos los que quieran hablar, así que... ¿Una pregunta, duda? Adelante, señores, sin vergüenza. Siendo las 12:46 de la noche aquí en Israel, ¿sí? Medianoche. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Soy Ari Yermuk, ahora ex coordinador de secundaria de IONA. Un gusto, Ari. Te quería preguntar, yo te conocía de nombre, ¿cómo terminas de ser inmigrante en Israel en un cargo, entiendo yo, tan importante como vocero del Tzahal? Quizás no tiene tanto que ver con la presentación, pero me llamó la atención. Mira, Ari, yo básicamente, digamos, la tzabá, el ejército, te da un montón de oportunidades, la verdad. Y te trata a vos como lo que sos, según tus capacidades. Entonces, básicamente yo estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén antes de entrar en el ejército, apenas llegué al país, y me metí como un profesional en el ejército. Y como profesional fui pasando de puesto a puesto cuando tenía como ciertas opciones cada vez, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que tenía justamente el español y eso,
Y ya había gente antes que yo en ese puesto, ¿sí? Por ejemplo, Ale Meninkowski, que está con nosotros aquí también de la Organización Sionista Mundial, también había estado en ese puesto. Y de repente en el momento que, o sea, en el momento que yo estaba, había sido antes el jefe de las relaciones internacionales con América Latina y con África, bueno, se abrió ese puesto y fui por concurso y uno toma el puesto, ¿verdad? Y después de eso también, por ejemplo, tuve un puesto que era mucho más desafiante, mucho más interesante, diría yo. No, no sé si más interesante, pero más desafiante, pero mucho menos conocido, que era ser el encargado de las relaciones con los cascos azules en el límite con Líbano, ellos 11.900 cascos azules, y ahí también es un puesto con mucho más situaciones operacionales y todo. Entonces, Israel te permite, o sea, te da oportunidades, y el ejército es un lugar que, muy lindo, a mí por lo menos estoy muy agradecido con el ejército, no por militarista, sino porque realmente uno entra como niño y sale como adulto. Es un lugar en el cual básicamente, eh, no sé, te forma, ¿no? O sea, te forma mucho y te da cosas increíbles que nunca pensaste que podías hacer. No sé, subirte ahora con un presidente, esto no fue en el puesto de portavoz, subirte con un presidente o con todos los presidentes de América Latina que venía a Israel y mostrarles Israel por arriba, ¿no? O sea, un análisis estratégico, cosas así. Pero básicamente a cualquier cosa en Israel le tenés que dar tu tiempo, le tenés que dar tus años. Yo firmé durante 5 años en el ejército y el ejército también te retribuye, ¿verdad? O sea, es como una relación de dos lados. No sé si hay alguna pregunta más, señores. Ari, no sé si tienes alguna pregunta más. Tenía eso en particular, lo demás súper claro. Gracias. Dylan, Sol, Tami, Taira, Tomás. Una de las cosas que yo más sentía cuando tenía la edad de ustedes. Sí, Yami, veo que estás levantando la mano. Yo ya estaba empezando a contar otra cosa. No, no, eran Yami, aplausos. si querés. Me gustó mucho la Ah, ok. presentación. No. Con gusto. Y de verdad que estoy a disposición entiendo que hay aquí coordinadores de distintos lugares y todo. Estamos acá para hacer cosas en conjunto y nada, o sea, y de verdad que de todo corazón. ¿Alguien más, señores? ¿Alguna pregunta más? Lucho, comunidad Betilel. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, muchas gracias, Ronnie, por este espacio, que estuvo muy bueno. Mucho Si gusto. alguien quiere hacer una pregunta más, este es el momento. Y si no, nos despedimos. Buenas noches y feliz año para el día de mañana. Yanato va para todos. Mañana. Feliz Gracias, año. Ronnie, por estar en este horario, que sabemos que allá son casi la 1 de la mañana, así que gracias. Muchísimo gusto. Estoy a total disposición. Gracias a Gracias por todos la y invitación. nos vemos.